Hay un audio que está encendido. Se escucha en la tele. Se leí. Mari Compuche, Peumañén Kumel Kaleimun, Katremoleimun, Pachanto Guiñotain, Tai Chilcatuwaim. Bienvenidos y bienvenidas todas, buenos días, espero se encuentren muy bien, con salud, con buena salud. Volvemos hoy día con nuestra segunda jornada de formación sociopolítica de nuestra escuela Toki Pelantaro. Como les mencioné, conversamos de los dos temas muy importantes como el extractivismo y las forestales acá en Wallmapu, y también estuvimos conversando de plurinacionalidad. Si bien parecen temas diversos, a lo que también vamos a ver hoy día, nos damos cuenta que está todo conectado finalmente. Y son temas muy relevantes también para ir discutiendo en estos procesos que estamos viviendo, procesos políticos, procesos sociales, ¿cierto? Estas crisis también, desde las sanitarias, desde el cambio climático, todo también está muy enlazado y con nuestra identidad como pueblo mapuche y con nuestras formas de vida. Así es que muy bienvenidas todas y todos. Ulamien, vamos hoy día a comenzar la primera relatoría que tenemos programada, ¿cierto? Comenzamos con el convenio 169 de la OIT en Chile y el sistema internacional. Esta relatoría es dictada antropóloga de profesión, estudió en la Universidad Austral y también tiene un magíster en estudios internacionales. Ella ha desarrollado diversas temáticas vinculadas a leyes y políticas públicas en torno a infancia, vivienda, inclusión, medio ambiente y pueblos indígenas. Y algunas de sus investigaciones, que también nos va a compartir hoy día, tienen que ver con las implicancias del Convenio 169 de la OIT con perspectivas sobre territorio y naturaleza. Así es que te damos la bienvenida, Macarena, te doy la palabra, Mari Lamien, adelante, ocupe su espacio como mejor disponga. Vale. Bueno, saludarlos a todos, Mari, pu dirigente aquí presente, pu ñaña, pu papay, pu chachay, pu quinche, por ahí. Diwana Piñén, Incheta, somos mestiza Piñén, ni Cuifi Tugun Nueva Imperial, Traitraico Mapú, ni Ruca Feulá, provincia del Cachapoal, sexta región, Requegua, San Vicente. Hoy día estoy trabajando en la zona de Pichidegua, Las Cabras, Peumo. Nada, pues, un honor la invitación, estar aquí en esta iniciativa que ya, me contaban, lleva 12 años. Le contaba a Valentina que un amigo desde México estuvo viendo ayer las transmisiones, así que muy bueno todo, así que un honor compartir y aquí seguir aprendiendo. Así que contarles un poco como de repente aquí los más idóneos para hablar del famoso convenio 169 muchas veces son los abogados, ¿ah? Que saben ahí, digamos, la triquiñuela legal de la aplicación. Pero yo les puedo dar una perspectiva amplia, ¿ya?, de lo que significa este tratado, de cómo surge en el sistema internacional y también de cómo se aplica en Chile, que es un poquito lo que yo estudié. Bueno, y también cómo se... usted me dice, ¿le damos? Ya, vamos a cambiar el hospedero. Sí, sí puedo. Ya puedes compartir, Macarena.
Ya, perfecto. Voy a ver aquí share screen. Bueno, antes de empezar a compartir, quiero contarles un poquito como de la experiencia de cómo yo voy abordando cuando yo me titulé de antropóloga. Mi tema fue el territorio porque justamente por temas, digamos, familiares y de amistades, me fui involucrando con comunidades que tenían reivindicaciones de tierra, ¿ya? Hacia el año 2010, más o menos, cuando empieza la ratificación del convenio, ¿ya? Y, y ahí nos fuimos dando cuenta de la relevancia que tenía, digamos, este proceso. Y en ese entonces yo mi práctica profesional la hice en el sector de Sahuelhue, de allá en Melipeuco, justamente con unos lamien que tenían unas reivindicaciones de veranada, ¿ya? Y es ahí donde conozco y a su abogado, que era en ese tiempo Hugo Castro, y Hugo Castro en ese momento estaba asesorando a la machi Francisca Linconao en su juicio contra el. Y este es el primer caso en Chile donde se aplica el convenio 169, ¿ya? Así que déjenme buscar. ¿Qué están viendo ahora? Están viendo mi escritorio. Sí, vemos tus Esperen. carpetas, Maca. Disculpen. Ok, no encuentro el documento. Me cuesta esto de compartir. Aquí. Aceptar. Bueno, y es así entonces como comienza, digamos, este camino, ¿ya? Y ahí yo abordo como desde la antropología, que bueno, ustedes saben, conocen a los antropólogos. Yo sé que a muchas comunidades es desagradable el tema de los antropólogos, y yo lo comparto. Hay un pasado colonial de la disciplina que muchos de los, digamos, de descolonizarse todos los días. Así que nada, y después de eso, de esa experiencia donde yo tomo algunas cosas del convenio 669, comienza mi búsqueda de entender cómo funciona esto, porque yo tenía una claridad de que los estados, ya sea en Chile o en Latinoamérica, funcionaban pueblos indígenas, las naciones indígenas, ¿ya? Entonces yo empiezo a pensar, ¿qué es el Estado? ¿Cómo funcionan los estados? ¿Ya? Y es ahí donde llego a este programa de estudios avanzados de la Universidad de Santiago, también porque en ese minuto era la oferta de posgrado, digamos, más barata que había en Santiago de Chile. Pero y llego al programa de estudios internacionales. Y ahí, digamos, muchos académicos me cuestionan y me dicen, usted que es antropóloga, ¿qué viene a hacer acá? Si esto es para, mm, para Maca, ciencias disculpa. políticas. Disculpa, ¿sí? ¿Se escucha No, bien? no se está compartiendo el documento, no, o no sé si no se ha No abierto todavía. se comparte. No se ve el... Gracias por decírmelo. A ver, qué raro. Stop share. Voy de nuevo. Bueno, y siguiendo ahí con la historia,
todos me dicen en el programa habían rusos, argentinos, italianos, y me comienzan a cuestionar de que yo qué hacía ahí, po, si yo no, ahí no iba a aprender, digamos, de los pueblos. Y ahí yo les digo, pero si yo de los pueblos puedo aprender por mi propia cuenta. El tema es que yo quiero aprender cómo funcionan los estados, ¿ya? Y ahí es cuando me permiten, digamos, porque lo primero que me preguntaba yo es cómo la Organización Internacional del Trabajo se hace cargo del tema de los pueblos indígenas a nivel internacional. Esa era como era la primera duda que yo tenía, ¿ya? Que tiene que ver este organismo internacional con los pueblos, ¿ya? Y ahí es cuando empiezo la investigación. Y ahora voy a tratar de ver si se comparte el documento. Abrir con... Ahora el documento me quedó medio fome porque tiene mucho texto, así que no, espero no aburrirlos, y por favor, si tienen cualquier duda, inquietud, pulamien, abran sus micrófonos nomás y me van comentando, ¿ya? Ya, a ver. Acá está abierto y acá vamos a compartir. Ahora sí, ¿se ve? Es un Word. No te escucho, vale, vale. Tu Ahí sí, micrófono. ahora sí se ve, Maca. Ya Sí, va. ahora sí lo vemos. Mañum, lamien. Bueno, entonces como les comentaba, ¿ya? Entonces lo primero que uno se pregunta es por qué, digamos, en la OIT, ¿ya? Y aquí tenemos que también entender el origen del sistema internacional también, ¿ya? Porque yo sé que muchos estamos en contra del Estado muchas veces, o de cómo funciona el Estado, pero el sistema político contemporáneo que hoy día tenemos está en base a los Estados. Los Estados tienen su origen colonial, por supuesto, en Europa, en 1613, si no me equivoco, en un famoso tratado que es un tratado de Westfalia, donde se empiezan a dibujar los primeros estados coloniales europeos, ¿ya? Que en ese momento eran como una especie de estados imperios, ¿no? Donde tenían colonia, donde se permitía la esclavitud en todos sus niveles, ¿ya? No había decencia, digamos, no había moral. Empieza la revolución industrial, el sistema capitalista, tal como lo conocemos hoy en día, empieza a surgir, empiezan las grandes industrias y la explotación a la humanidad estaba, digamos, comenzando y absolutamente desatada. No había nada que lo regulara, ¿ya? Salvo estos emergentes estados que por un tema, digamos, de fronteras, ya empiezan, frontera y mercantilismo, empiezan a dibujarse, ¿ya? El sistema internacional del que hablamos hoy día surge con la Sociedad de las Naciones, ¿ya? En 1919. ¿Y por qué? Con las guerras mundiales, ¿ya? Porque con las guerras mundiales, cuando en Europa se estaban peleando entre los países, acá en Latinoamérica algo participó, Argentina ahí anduvo metiendo su cuchara, pero no participó, digamos, mundial, ¿ya? Pero la verdad es que los estados que ya en ese minuto estaban consolidados empiezan a darse cuenta de que ya muchas cosas eran inmorales, ¿ya? Entonces había que hacer un marco regulatorio más intenso para los estados,
¿ya? La Sociedad de las Naciones cae con la Segunda Guerra Mundial porque se supone evitar el conflicto armado. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, no lo logran, viene la Segunda Guerra Mundial, y ahí se crean las Naciones Unidas, ¿ya? Primero se crean las Naciones Unidas, que es donde se empieza a negociar, ya los estados coloniales empiezan a negociar, digamos, como alguna declaración por la paz, ¿ah? Y en 1948 surge la Declaración de los Derechos Humanos. Para toda nuestra toda la sociedad contemporánea que finalmente, que es el proceso histórico en el que nos tocó vivir. Sí, finalmente a todos nos tocó vivir este proceso histórico, ¿ya? Entonces, ahí surgen los derechos humanos y esto es como el primer marco legal que va a permitir, digamos, el desarrollo de distintos convenios de alguna manera no violen estos derechos fundamentales. Ahora, la OIT digamos, está dentro de esto, ¿ya? La Organización Internacional del Trabajo, si bien está inserta en el sistema internacional, es un organismo autónomo, ¿ya? Y surge con la Sociedad de las Naciones. Es el organismo internacional más antiguo, junto con la Corte Penal Internacional. Desde sus inicios tiene algo que es súper especial y relevante dentro del sistema internacional. Primero, que había visión de clase social, porque la OIT surge con la organización de sindicatos, ¿ya? Para, digamos, abolir la esclavitud que todavía se vivía en el trabajo, ¿ya? Luego se cae la Sociedad de las Naciones, surgen las Naciones Unidas como las conocemos ahora y la OIT sigue funcionando, ¿ya? Y regulando todo lo que tiene que ver con el tema de la explotación laboral. Y lo otro importante que tiene la OIT, que voy a seguir avanzando acá, después vamos a compartir este documento, Pulamien, por si que tiene otra cosa importante es que la OIT, más que estar centrada en los estados, también la OIT regula las relaciones entre empleadores, es decir, el gran empresariado y los trabajadores, ¿ya? Que son actores no estatales, ¿ya? Y eso es algo que vuelve loco al sistema internacional, ¿ya? Es algo que más conservadora es como, no, están los estados, no existe nada más, ¿ya? Y es increíble porque dentro, por ejemplo, de la geografía, de lo que ustedes pueden haber visto con el doctor Mancilla, es que antiguamente no se reconocía territorio que no fuera del Estado, ¿ya? Los territorios solo eran el Estado, digamos, por esta visión tan antigua, digamos, y de cuando se crearon los estados y el Estado tiene que regular al ser humano porque el ser humano es algo malo. De ahí nace el tema. Bueno, entonces tiene a los sindicatos y a los empleadores, ¿ya? Entonces entran los actores no estatales dentro de la OIT y además son actores de derecho colectivo. Y aquí esto es lo fundamental del convenio 169 de la OIT, que además es el derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Y esto es lo primero y lo fundamental que tiene el convenio 169, los derechos colectivos, ¿ya? Y es por eso que emana de una organización como esta, porque esta organización velaba por los derechos colectivos de la sociedad civil.
Eso, Pulamian. Y bueno, anterior al 169, la OIT hace un convenio que es el 107, ¿ya? Y este convenio había que superarlo porque la parte social, ¿ya? Porque los convenios tienen distintos artículos, ¿ya? Se llama convenio o tratado, es lo mismo, Pulamien, ¿ya? Lo importante es que es un instrumento jurídico vinculante, ¿ya? Es distinto a las declaraciones, que ahí lo sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? El convenio o tratado es un instrumento jurídico vinculante que tienen que aplicar los estados. Las declaraciones son como marcos generales de acción, pero no son vinculantes a nivel legal, ¿ya? Distintos. Entonces, antiguamente el 107 hace otro convenio que es, o sea, la OIT hace otro convenio anterior al 169, que es el 107, ¿ya? Ese convenio anterior, que todavía algunos países lo tienen suscrito, ¿ya? Tiene el problema de que en el área social es asimilacionista, es decir, como que lo único que quería era que las poblaciones, las capitalistas, entraran a los estados y se integraran, ¿ya? La típica. Pero lo importante también del 107 es que empieza a reconocer la importancia del derecho a la tierra y a los territorios, ¿ya? Ahí se empieza a dibujar, ¿ya? De que digamos, las comunidades indígenas era muy importante su acceso y su derecho a la tierra, ¿ya? Después, 69 ya había otro marco, ya se entiende que el derecho humano de los pueblos indígenas es justamente a que accedan a este reconocimiento como pueblo, ¿ya? Y con eso, en el sistema internacional, por eso también hubo harta traba a tambalear, porque ¿cómo esto de los pueblos? Si el único pueblo es el Estado, ¿ya? Porque todo era Estado, entonces internacional se empieza, digamos, también a debatir cómo era este concepto del pueblo, de la autonomía, ¿ya? Pero es algo digamos, ya se sabe y que de alguna manera, si bien puede como poner en jaque a los estados, no es algo que vaya a desestabilizar el sistema, como siempre nos meten miedo aquí a desestabilizar el sistema. No, el sistema ya es bastante poderoso. Bueno, ahí estamos entonces con la emergencia de los pueblos en el sistema internacional. ¿Ya? Se habla de pueblos indígenas y tribales, ¿ya? Cuando se habla de pueblos tribales, se puede hablar, por ejemplo, también de los afrodescendientes, ¿ya? Sociales y culturalmente distintas, que se autorreconocen como distintas, y cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de pueblos preexistentes a los estados nacionales, ¿ya? Aquí, muy importante. A mí me gusta decir primeras naciones. En Naciones Unidas se habla de las primeras naciones, ¿ya? Ahí podemos también después, pero vamos a abordar mejor el convenio. Oiga, espérese que me... Ya, bueno, tenemos que este convenio se empieza a gestar desde el año 86 en el sistema internacional, es adoptado en el sistema internacional
El 89 por 2 estados, Noruega y México. En la actualidad ha sido ratificado por 22 países, poquito si uno lo piensa, dentro de los cuales 15 son de América Latina. Ahí no sé si pueden ver el mapita, digamos, ahí tienen los países en verde. ¿Qué pasa? ¿Por qué Latinoamérica? ¿Ya? Si nosotros tuviéramos unas legislativa del Estado mismo salvaguardara los derechos humanos o los derechos, en este caso, de los pueblos indígenas, no necesitaríamos ratificar ningún tratado internacional, bastaría con nuestras propias leyes. Tenemos el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es como dentro de los países uno de los que tiene como más avance en materia de los pueblos y, y no ha ratificado el convenio 169. Y eso pasa. Si nosotros tuviéramos unas buenas leyes, no necesitaríamos de estos convenios internacionales, pero como en América Latina en general no los tenemos, se vuelve importante el proceso de ratificar estos tratados como un poco para ir como apoyando esas leyes. Hay procesos de constituciones latinoamericanas, donde, por ejemplo, que las que estudié yo, que las de Paraguay, que es una constitución del año 92, que de la vuelta a la democracia de Paraguay, se arma al tiro una nueva constitución, que reconoce a los pueblos indígenas dentro de la constitución, cosa que en Chile, como ustedes bien saben, no tenemos. Ellos posicionan a este convenio dentro a Paraguay como un país pluricultural, ¿ya? Y establecen, digamos, los marcos regulatorios del convenio 169 dentro de la Constitución para abordar toda la temática indígena. Entonces, por ejemplo, aquí en amarillo yo les tengo que desde el 89, que es la OIT, que surge el convenio, y también desde el año 86, cuando ya en el sistema internacional se estaba discutiendo indígena, ya empiezan a haber cambios en el abordaje en estas materias en distintas constituciones latinoamericanas, ya entre ellas, bueno, ya estamos en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya en Argentina, en la Constitución del 94, en Brasil, en Colombia, ya. Eh, y que cómo ha ido avanzando el tema de la autoidentificación, ¿ya? De las poblaciones mapuche, de las poblaciones pumapuche around the world, no de en el mundo, ¿ya? De los pueblos indígenas. La CEPAL dice que en Latinoamérica identifica como indígena. Nosotros en Chile tenemos harta población, comunidades, son casi el 10% de la población. Estamos superior, de hecho, incluso a la media, y existe poca visibilización de eso. Bueno, ya entrando dentro del convenio mismo, ya tenemos 44 artículos Pulamien, no vamos a ver artículo por artículo, pero más o menos, bueno, los primeros artículos hablan, digamos, de lo que se denomina ya, lo que les contaba, cómo se denomina pueblo indígena, ya para quién es dirigido,
el segundo artículo habla que esto se marca dentro de los derechos humanos, que esto es como, digamos, para dar de los pueblos y las poblaciones, ya de las comunidades, porque, bueno, uno de los derechos humanos fundamentales es la no discriminación, digamos, ¿ya? Y como es dentro de la Declaración de los Derechos Humanos es un derecho fundamental, se han hecho tratados también para evitar el tema de la discriminación, ¿ya? Dentro de los cuales también se aborda el tema indígena, ¿ya? Eh, Mapuche Around the World, niños, son poblaciones que han sido discriminados a lo largo de esta historia, digamos, colonial que se ha levantado, ¿no? Entonces, claro, eso es como la primera parte y después desde el artículo 4 al 6 se habla del tema del derecho a la consulta, digamos, de autonomía, ¿ya? De los derechos colectivos. Después el artículo 7, digamos, hasta el 13, 14 hablan del derecho consuetudinario, porque si reconocemos, ya según lo que establece la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos, de que tenemos estas diferencias culturales y sociales, tenemos que también reconocer de que existen marcos normativos distintos. Día la única ley que tenemos que aborda esto es la ley de los espacios costeros marinos, ¿ya? Que salió en Chile de la mano con el 169, ¿ya? Bueno, y no, desde el 8 hasta el 13 ya empiezan los derechos territoriales. Entonces, 13, 14, 16 ya manejo los recursos naturales, ¿no? De nuestra amada. Después ya aborda desde el 15 hasta el 20 y los últimos tratamientos especiales a los trabajadores indígenas en materia de empleo y contratación, y todo lo que tiene que ver luego también con los derechos sociales y culturales, ¿ya? El acceso a una educación que tenga pertinencia cultural, una salud que tenga pertinencia cultural, medios de comunicación también, ¿ya? Tradicionales, ¿no? Bueno, dentro de los artículos más controversiales en la aplicación en América Latina, ya que esto también se ve por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, finalmente, como ha ido funcionando la aplicación de este tratado, nos ha llevado ¿cómo se llama? Quiero verlos, ahí los veo. Se está resolviendo todo, porque efectivamente los estados, ya el sistema internacional se niegan muchas veces a la aplicación, entonces llegan a esta Corte Internacional, ya que depende de otro organismo internacional, que es la OEA, ya la Organización de Estados Americanos. Porque, ¿qué pasa? Cuando se funda la Declaración de Derechos Humanos, ya donde esta discusión, oiga, somos todos iguales, pero tenemos diferencias. Por supuesto que las tenemos, ¿no? Entonces empiezan organismos regionales a tratar el tema de los derechos humanos para ver en cada región del mundo cómo se aborda el tema de los derechos humanos. Y ahí empiezan a emerger estos organismos internacionales regionales como la OEA, y de la OEA independiente surge a las luchas de los pueblos que la OEA. La OEA no es nada. La OEA también el 2016 tiene un tratado sobre pueblos indígenas, ¿ya?
que está muy interesante y que también sirve como instrumento jurídico a nivel internacional más que nacional, ¿ya? Tenemos hoy día de la aplicación de este tratado están en la Corte Interamericana, que ha sido la que más lo ha aplicado, ¿ya? Y que tenemos luchas, digamos, emblemáticas que llegan hasta esta Corte Internacional y que se han podido, digamos, ganar. Pueblos que han recuperado territorios importantes, ¿no? Recursos naturales también que se han recuperado, también el derecho a la no discriminación, el caso chileno que tenemos emblemático de resolución y jurisprudencia dentro de la Corte Interamericana es el caso del Long Pascual, que en paz descanse, Aniceto Norín, ¿ya? Donde se probó el juicio discriminatorio que hizo el Estado chileno contra ellos. Bueno, y entonces dentro de los artículos controversiales tenemos el tema de la consulta y el tema de los territorios, ¿ya? Vamos de nuevo a compartir pantalla. Hoy, ¿cómo estoy con los tiempos? ¿Me dicen? Súper bien, Maca. Ahí te avisamos cuando queden Ya. poquitos minutos. Súper, súper duper. Ay, ya de nuevo me pilló el Zoom. Aquí estamos. Ya. Chuchuchun. Ahí estamos. Bueno, aquí la Organización Mundial del Comercio mete sus manos negras y empieza a ver cómo afecta al sistema internacional la aplicación de este tratado de forma constitucional y transición y consolidación a gobiernos democráticos, en la expansión de la justicia constitucional, ¿ya? Ratificó en concesión estatus legal privilegiado de los derechos internacionales, de tratados internacionales de derechos humanos, afianzamiento al sistema regional de derechos humanos, reconocimiento constitucional de nuevos derechos, ¿ya? Este marco regulatorio que emana de este tratado internacional incide en procesos constitucionales, ¿ya? Y tenemos como ejemplo los estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador, ¿ya? Ya, ahí me voy a quedar un ratito. ¿Por qué pasa esto? Porque los tratados internacionales casi siempre leyes constitucionales, ¿ya? En Chile, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores aprueba la aplicación de este tratado internacional pasa a ser ley constitucional de nuestra república, ¿ya? Y ahí los juristas, digamos, y abogados entendidos en la materia se agarran del moño y dicen, ya, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Vas a aplicar digamos, por el derecho positivo? Y ahí, cuando se ratifica este tratado en Chile, el famoso candado del Tribunal Constitucional de la Constitución de Jaime Guzmán, dicen, ya, mire, digamos, en la cocina política que hubo cuando mire, vamos a ¿cómo se llama? Vamos a dar la pasada a este convenio tan controversial, pero van a haber artículos de este convenio que van a ser autoejecutables y otros que no van a poder ser autoejecutables.
por supuesto, que tiene que ver con los intereses, ¿no? Del Estado y del empresariado. Entonces, pasa aquí. Autonomía, la soberanía, la consulta, esos no son autoejecutables. Pero todo lo que tenga que ver con lo social, digamos, y el reconocimiento social y cultural, eso sí pueden ser autoejecutables. Y así quedó, y así lo determinó el Tribunal Constitucional el año 2009 cuando se ratifica este tratado en Chile, ¿ya? Bueno, ahí un poco, digamos, viendo la investigación, doy cuenta de que o sea, nosotros tenemos mucha población indígena, tenemos más población indígena que Argentina, mucho más que en Brasil, que vivieron un proceso de colonización donde mataron a todos, ¿ya? Acá el pueblo mapuche resistió. Al norte tenemos otro gran pueblo, que es el pueblo, otros pueblos grandes, digamos, que resistieron. Entonces, nosotros tenemos harta población de hermanos indígenas, ¿ya? Y como todo pueblo indígena preexistente a los estados nacionales, por supuesto, el pueblo mapuche también es un estado transfronterizo, ¿ya? Y eso es súper importante y eso está... ¿ya? Y eso es algo que también se tiene que empezar a discutir, sobre todo en materia territorial, ¿ya? También la OEA, en su Declaración de Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos, y también la Declaración de Naciones Unidas, que es del 2007, hace poquito, abordan esto, ¿ya? Así que se deberían para que los lamien pudieran cruzar de forma especial la frontera, ¿ya? Porque se tiene que entender que para las comunidades y para los pueblos, las fronteras estatales socialmente, culturalmente no existían, y muchas veces no existen. Si la cordillera, la gente cruza nomás, pues si tiene que ir a ver los animales, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí tengo un cuadrito, por ejemplo, los mapuche, un cuadrito, digamos, así nomás, de buena primera, de cuánta gente eh, mató una de las primeras campañas de la supuesta pacificación, ¿no? Hay un mapita, digamos, que refleja esto de las comunidades. Igual el mapa no está tan bueno porque están las comunidades, no están las asociaciones, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, no refleja que una de las ciudades y de las regiones con más población mapuche de Chile, ¿ya? Y en Argentina ahí más o menos se ven las comunidades, ¿ya? Que por supuesto arrancaron de la conquista del desierto, donde eso también ya está documentado, donde se pagaba por, por asesinato, ¿ya? Pagaban por eso fue la conquista del desierto en 1860, más o menos. Pulamien debe saber mucho más que yo en las fechas. Bueno, el convenio 169 es una deuda que tenía el Estado chileno desde la ley indígena del 92, del 93, ¿ya? Cuando se hizo el encuentro allá en Nueva Imperial, cuando asumió Patricio Elwin, ¿ya? Dos deudas tenemos hoy en día es la ratificación del convenio que se hizo 20 años más tarde y el reconocimiento de los territorios,
porque eso también se solicitó a Patricio Elwin cuando hizo la primera ley indígena que tuvimos en nuestro país, ¿ya? Que fue la del año 92. Ahí hago una breve revisión de lo que es la ley indígena en Chile, digamos, buscando este concepto de territorio que no existe. En la ley indígena que tenemos en Chile no existe el concepto de territorio. Lo único que se asemeja a eso son las ADI, ya que aborda un poquito, pero ADI hay muy pocas. Y de hecho, si uno se estudia la ley indígena, la prometida la ley, la ADI Huilliche, y que todavía no existe, ¿ya? La área de desarrollo indígena, ADI. Ahí también tomé un cuadro, esa tablita que les aparece en la pantalla, que ya para qué tanta letra, tanto número, no se entiende, pero esa tabla es el presupuesto que se discutió el año 2019, ya, con el gobierno Piñera. Y esa tabla de tierra y agua, ¿ya? Y cómo aumentó al final en un 400% la transferencia de recursos a otras entidades, ¿ya? Un 400%, y ese fue el famoso Plan Araucanía. El Plan Araucanía del año 2019, que el Piñera, que no se cansa de robar plata, quería seguir robando plata, entonces para la ley indígena, para el Fondo de Tierras y Agua y todo, la transfirió a terceros para que estos terceros se hicieran cargo de la cuestión indígena, ¿ya? ¿Quiénes son estos terceros? Por supuesto, forestales, empresas privadas de muchos tipos. Y este plan Araucanía, como llegó y se hizo así, fueron unos lamien a la Corte 169 en mano, y esto fue declarado admisible, ¿ya? Y este presupuesto, no sé finalmente cuál fue el resultado, si efectivamente se detuvo o no se detuvo, pero lo importante es que las organizaciones mapuche llegaron a la Corte de Apelaciones de Temuco el convenio 169 en mano porque no hubo consulta, ¿ya? Y ese presupuesto hubo que, no sé si modificarlo o qué pasó ahí, digamos, con ese famoso presupuesto que quiso hacer el gobierno. Entonces, eso también es un ejemplo. Ahora, ejemplos de la aplicación del convenio hay muchos, ¿ya? Y esto debería estar siendo en todos los poderes del Estado, o sea, esto debería estar siendo aplicado no solo en el poder judicial, ¿ya? Nosotros tenemos la mala práctica de que como el Estado no cumple con lo que tiene que cumplir, tenemos que judicializarlo todo. Entonces tenemos que irnos a tribunales. Pero esto no debería ser así. O sea, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el poder legislativo, ¿ya? De las leyes, ¿ya? Los municipios, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, incluso, todos deberían estar aplicando el tratado, ¿ya? Pero no lo hacen, o lo hacen ahí nomás. Por ejemplo, otro ejemplo, también me tocó trabajar en San Pedro de Atacama cuando recién se estaba implementando el tema del convenio y el tema de las consultas, ¿ya? Y ahí en San Pedro de Atacama, con las comunidades licanantay, organizado, ¿ya? Y estratégico. ¿Cómo se detuvo el plano regulador del municipio de San Pedro de Atacama?
debido a la presión de las organizaciones, porque según el convenio y el artículo que exige el tema de la consulta, ese plano regulador no había sido consultado. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. ¿Qué más? Ya, lo que les contaba, digamos, del Tribunal Constitucional, ahí tenemos una línea de tiempo, ¿no? 57, 107. ¿Se acuerdan que les comentaba que fue el primer convenio en esta materia? Luego, 89, muchos años después, nace el convenio 169. En 1993 en Chile tenemos la primera ley indígena, que es la popular de Salvador Allende. Hubo, al parecer, una ley o un proyecto de ley o un abordaje dentro de otras leyes sobre el tema indígena, que eso sí existió. Pero en rigor la primera ley indígena que hay en nuestro país es la del 93, ¿ya? Luego, el 2008, la promulgación del convenio, la ratificación en el 2009, y ahí vamos a entrar de lleno a estas cositas que son los DSN 124 de Desarrollo Social y el DSN 40 del Ministerio del Medio Ambiente, que es fundamental, ¿ya? Que es lo que tiene que ver, digamos, porque como dijeron, ya lo que tiene que ver con la tierra, con los recursos naturales, no es autoejecutable, entonces finalmente el único que se hace cargo de esto es el Ministerio, que aborda el tema de la consulta, ya, y aborda el tema de la consulta, más bien, ya. La consulta cuando tenemos comunidades en los territorios que están enfrentando las problemáticas, digamos, de tener o una minera o una represa, ya, que viene a invadir sus territorios. Ahora, como lo aplica a partir del está muy, muy mal hecho y no cumple con los estándares internacionales, ¿ya? Ahí tiene que ver con el tema de la afectación directa, ¿ya? Que eso es lo que se discute, porque muchas veces el servicio de evaluación de impacto ambiental ni siquiera pregunta, a veces no preguntan porque ellos mismos evalúan si existe o no la afectación directa. Entonces ellos mismos dicen, no, así que no es necesario hacer consulta. Y ellos mismos le dicen a la empresa, no, ¿sabe qué? No haga la consulta porque parece que no le afecta. Y después las empresas están con el mío tete judicial porque efectivamente sí les afectaba por la mierda. Sí les afectaba. Y ahí eso fue algo que se generó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile. Existe de apellido Muñoz, que es el que más ha avanzado en la aplicación del convenio en materia, digamos, judicial chileno, y él establece a partir del fallo de Doña Alicia, de la hidroeléctrica Doña Alicia, no sé si conocen esa historia, digamos, donde participó el banco Curamí, que es una jurisprudencia súper importante, donde este ministro dice, a ver, en base a lo que podemos ver como territorio, ya de lo que dice el convenio y de lo que dicen las leyes, nosotros, si usted no me prueba que no le afecta, entonces yo no tengo cómo decir que no le dice que no le afecta, pruébemelo, ¿ya? Y eso es el principio precautorio. Y eso también genera una jurisprudencia más adelantada.
Porque ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de la Machi Francisca Linconao? Ya mucho antes de estas acusaciones falsas que le hicieron. Ahí dejé de compartir pantalla un ratito, quería verlos. ¿Qué pasa con el caso de la Machi Francisca y la Forestal Palermo? A decir, oiga, señor juez, señor ministro de la Corte de Apelaciones, ¿ya? O señor ministro de la Corte Suprema, existe este convenio, ¿ya? Pero eso me sirve como marco argumentativo, porque finalmente pesan más dentro del Estado las leyes positivas, ¿ya? Más que las leyes constitucionales. Y es que lo tengamos claro. Las leyes constitucionales generan marcos argumentativos, ¿ya? Donde yo digo, oiga, la verdad de la Constitución, la verdad del tratado ratificado por mi país dice esto, ¿ya? Pero ¿cómo lo resuelvo? Mediante el derecho positivo, o sea, las leyes más chiquititas que vienen después de eso. Entonces, en el caso de la Machi Francisca, ejemplo, por la ley de bosque nativo, ¿ya? Porque la Machi estaba diciendo, oiga, aquí viene la forestal, porque el terreno no, claro, legalmente el terreno está usurpado, ¿ya? No está ahí a nombre de la ñaña, pero afectaba su terreno, ¿ya? Porque viene la forestal aquí, me bota todo mi nativo, y hay un menoco y hay un trayenco, ¿ya? Entonces, había una cascadita, había un curso de agua. Entonces, todo esto que estaba haciendo la forestal afectaba el agua que llegaba. Y hay una ley, ya dentro del, bueno, estaba la de bosque nativo, que también se había recién aprobado, y también hay una ley dentro del bosque, o no sé qué, del derecho positivo, que cuidaba los trayencos, las cascadas, ¿ya? Y la ley positiva, el abogado se afirma, pero el marco argumentativo estaba dentro del tratado, ¿ya? Y es así como se van resolviendo distintos casos. Y en el caso de la Central Doña Alicia, donde también se aplica el convenio 169 de la OIT, también es lo mismo, o sea, el convenio sirve como marco argumentativo para este ministro de la Corte Suprema, y que no puede venir el Ministerio del Medio Ambiente a decir, no, sí, no afecta, ¿ya? Cuando afecta, ¿ya? Eso. Ya, por último, a ver, no quiero seguirle dando más la lata, entonces ahí tenemos un gráfico que son proyectos relacionados al convenio 169 por tipologías y proyectos de inversión. Ya tenemos proyectos de energía. La de los Maca, centrales energía. tenemos los últimos minutos para ir redondeando. Sí, unos 5 minutos, Maca, para dar paso a las preguntas. Ok. Ya, ahí está la Machi, vamos, Doña Lidia, ahí tienen también unos cuadritos de los proyectos, digamos que, proyectos de inversión hasta el año 2014, está un poquito más, y también está otro caso súper, que ahí ellos también ganaron, sí, hablar, digamos, de cosas favorables y importantes. Bueno, lo que les comentaba ya, también de la experiencia en Paraguay, ¿no? De cómo se aborda el convenio en Paraguay. Ahí también tenemos otro gran nación indígena, la nación guaraní, que también tiene identidades territoriales. En mi caso yo conocí al pueblo Embudá guaraní, que
Ya en Paraguay se estableció, como esto también llegaba a la Corte, digamos, al Poder Judicial, estableció un protocolo de actuación para la justicia intercultural, donde hoy día también algo de lo más importante, digamos, de la aplicación del convenio estaba pasando en Paraguay. Un dato curioso, digamos, era el tema de la stevia y de los derechos de tema internacional que se quiere apropiar, digamos, del derecho de, o sea, del uso de las semillas y de las plantas y de las propiedades fitoquímicas querían patentar la stevia. Y la stevia viene de los guaraní. Entonces ahí estaban como en un proceso interesante, ¿ya? Acá en Chile lo mismo. Eso, y ya un poco les hablé de como los puntos más controversiales, de cómo se va, digamos, implementando el tratado, la consulta, en el caso chileno la ley de medio ambiente, y también la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario, que va de la mano. ¿Ya? Ahí está el tema de la afectación directa, que ya lo abordamos, ¿no? Y también, bueno, el sistema internacional avanza, y hoy día lo último que tenemos, ¿no?, es el Acuerdo de París, ya para abordar la crisis climática que estamos enfrentando todos como especie, y donde también se enarbola el derecho de los pueblos indígenas, tomando en consideración, que ya está probado por la ciencia, que el 80% de la biodiversidad en este minuto. Entonces, es vital para el futuro de todos cuidar los territorios indígenas y las culturas también, que digamos que cuida y que respeta al ambiente. Eso, Pulamien. Su exposición. Ya han salido diversas preguntas en el chat y bueno, también darle la bienvenida a quienes se fueron sumando durante esta primera exposición. Ya tenemos 44 participantes conectados. Agradecerle a Macarena. Primero voy a leer las preguntas que estaban en el chat. La Lamien Cristina preguntó qué significaba, habla de que no es vinculante y qué relación tiene con el derecho consuetudinario. Camila también aportó que una ley o acción no sea vinculante significa que no obliga a los estados a tomarla en consideración, que solo son recomendaciones. Y Cristina vuelve a preguntar nuevamente, ¿cuándo debe ratificar el Estado de Chile el convenio 169 y qué le sucede al Estado si no lo ratifica? Y si los derechos sociales y culturales son autoejecutables. ¿Por qué el gobierno quiere sacar una ley de patrimonio sin consulta? Muy buena pregunta y le devuelvo la palabra a Macarena para que nos pueda responder. Y más adelante a todos quienes quieran realizar una pregunta, recuerden activar su micrófono para poder escucharles y escucharles. Sí, ahí los que estén conectados, activen nomás. Y después también ver cómo les hago compartir el documento, a ver si les sirve alguna línea. Ya, buenas las preguntas. Primero, que sea vinculante significa que es obligación de los estados cumplir el tratado, ¿ya? Y cada cierto tiempo vienen representantes de los organismos internacionales a evaluar si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿ya? Eso
los que tienen que ver con los derechos sociales y culturales deberían ser autoejecutables, ¿ya? Los que no son autoejecutables, como bien señalaba, son los que tienen que ver con los territorios, los recursos naturales, ¿ya? También los que tienen que ver con la consulta y la autonomía, ¿ya? Desgraciadamente hay mucha ignorancia, hay ignorancia en los poderes del Estado, hay ignorancia en los gobiernos, de la sociedad civil y las organizaciones, empujar, 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 reclamar, reclamar, reclamar para que esto se cumpla. ¿Cuál era la otra pregunta? Tiene que ver con la ley de patrimonio, que no ha realizado consulta. O sea, si viene una organización a reclamar y a protestar y a visibilizar, debería detenerse la ley. O sea, no debería aprobarse. ¿Ah? Pero se necesita generar la conciencia, no sé, en el poder legislativo, en el caso en que se esté discutiendo la ley, en las comisiones de las cámaras, ¿ya? Dar cuenta de esto, porque efectivamente debería estarse consultando, o sea, todo el desarrollo de los pueblos indígenas debería estarse consultando en este minuto, según lo que establece el convenio, que es un tratado vinculante, es decir, que es deber del Estado cumplirlo, ¿ya? Claro, quedan como ley constitucional, entonces ahí queda a la interpretación, ese es el margen que se da de interpretación, porque como es una ley, el tratado queda como una ley constitucional, hay un margen de interpretación, pero ahí está la trampa, y donde tienen también los abogados y las organizaciones ver la forma de que esto sea interpretado de la mejor manera posible, o más, digamos, apegado a lo que los estándares internacionales nos dan. Eso. Consultas, aprovechemos de ir la mía, Rodrigo. Ya, active su... Macarena, mi consulta es la siguiente. Tú planteas aquí de que es el Estado chileno, en el caso nuestro, quien vela por el cumplimiento del convenio 169. Pero aquí nosotros vemos también a diario que esto no se cumple. Vemos y utilizan justamente el Estado para transgredir estas leyes. Por ejemplo, a través de la represión, la persecución, el asesinato de dirigentes nuestros. En esta instancia nosotros, como sabemos que el Estado obviamente no está cumpliendo su rol, ¿a qué instancia podemos remitirnos para exigir el cumplimiento de este convenio? Sobre todo, particularmente acá en el Gualmapu. El Estado no se va a autofiscalizar, ¿ya? Entonces, es deber del Estado cumplirlo, pero no lo hace. Entonces, yo siempre digo, o sea, hay que apelar a las organizaciones y organismos internacionales. Es la OIT la que debería estar evaluando el cumplimiento de este tratado. Entonces, las organizaciones podrían mandar cartas y argumentando por qué el tratado no se cumple. Y lo otro es llevar al Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que debería estar pasando, eso es lo que debería estar pasando hoy día con el caso de Camilo, por ejemplo. O sea, esto debería estarse litigando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que los abogados deben saberlo.
Estado. Y esas son como lo que yo puedo recomendar. Ahora, todo funciona mal, ¿ya? En Chile en este minuto estamos viviendo un tema de desestabilización política donde está peligrando ya la democracia, si es que, digamos, volvió en algún minuto después de la dictadura de Pinochet. ¿Ya? Y eso yo creo que es lo que tenemos que apelar hoy día, llegar a esos organismos internacionales, porque finalmente son ellos los que presionan a los estados y también al empresariado, ¿ya? A que cumpla con estándares mínimos. Eso, Chacha. Hoy, y lo otro, me olvidé sobre el derecho consuetudinario, que es súper importante, que también está establecido en el convenio, que es el derecho a la propia organización y a la propia justicia. Bueno, bien decía el Chacha, claro, uno dice, sí, el convenio, pero no se aplica el convenio, entonces no sacamos nada. Pero se debería aplicar, y la experiencia de los espacios costeros, sabemos, ha avanzado muy, muy lento, pero también es un mecanismo jurídico que da espacio para el cumplimiento del derecho consuetudinario, ¿ya? Porque cuando se hacen los ENPO, que permite además la figura de asociación entre comunidades y entre asociaciones, que eso tampoco existía en Chile hasta la ley Lafkenche, porque en Chile lo que asociaciones de Pulamien, pero de personas, ¿ya? Y las comunidades. Entonces, hoy día la ley Lafkenche permite la asociación entre comunidades y permite de que tú establezcas estatutos para estas asociaciones basadas en tu derecho consuetudinario, en tu derecho antiguo. Entonces, nosotros con el Sergio Millamán, que esa experiencia estuvo súper bonita, abogado, establecimos el primer plan de administración bajo esta figura de asociación de comunidades, y ese plan de administración, que tiene que ir conjunto al espacio costero marino, lo hicimos en base a la organización que tenían ahí local, ¿ya? Y con lo que se hablaba antiguamente de cómo tenía que ser la organización, el conceptos como el trofilmonien, ya el derecho a la autoorganización, digamos, territorial como se entiende allá, ¿ya? Porque hay distintos sectores que también están súper vinculados a los guillatúes que había en la zona. Entonces, ese también es otro espacio que da cabida al derecho consuetudinario. Hoy día, digamos, la legislación del Estado colonial que vivimos. Saltumay y Lamien, damos espacio para una última pregunta, si es que algún Lamien tiene alguna inquietud, algún comentario acerca de la exposición para aprovechar el tiempo con Macarena. Lamien, Mario. ¿Puedo hacerla yo? ¿Sí? May. ¿Me escuchan? May, está bien. Lo que pasa es que quiero hacerle una pregunta a Macarena. ¿El convenio es vinculante? Lamien, es vinculante. Lo que tengo entendido, no es vinculante. El convenio 169 es consultivo. ¿Por qué? Porque la consulta que... ¿Me dejas un poquito? Sí, la consulta indígena, el convenio 169, por ejemplo, todas las consultas que se han hecho hoy acá en Chile solamente han sido consultivas. No han llegado a un proceso realmente de
de solamente una participación de pequeños grupos, ¿ya?, de indígenas en cada reunión, y el Estado se argumenta con el decreto 66 para poder bajar la fuerza a las consultas. Sí, Chacha, sí, efectivamente. Hay un tema de concepto. Quizá yo estoy mal también. Es vinculante para el Estado en su aplicación, ¿ya? Hay, como decíamos, cosas de este tratado que son autoejecutables y otras que no. El tema de consulta no es, primero, no es autoejecutable y claro, la consulta en sí misma no es vinculante. Pero eso no va a significar que se detenga o no se detenga en base a lo que se establezca en la consulta. Entonces, efectivamente, el Estado va a ser triquiñuela y también lo que hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, de la afectación directa, ¿ya? Va a buscar las triquiñuelas para bajar. Pero como usted bien señala, para todo lo que tenga que ver, claro, con una legislación que uno diga, oiga, hicieron esta legislación, pero no se consultó. Por ejemplo, la ley de patrimonio. Pero usted, con esa misma argumentación, puede ir a una corte de apelaciones y establecer un recurso de amparo, diciendo, oiga, aquí se está haciendo esto y no se me consultó. Ahora, esa consulta no es vinculante en el sentido de que no se va a establecer lo que, digamos, uno sugiere dentro de la consulta. Pero existe una ley que obliga de alguna manera a que a mí se me consulte. Y en ese sentido es consultivo, pero pero el tratado para los estados, a eso me refiero yo, lo veo como, digo que es vinculante. Ahora, la consulta no es vinculante. Eso es lo que entiendo yo, Chacha. ¿Está bien? Porque usted, ¿qué me dice al respecto? La consulta no es vinculante, y en proceso de consultivo lo que se le hace a las comunidades indígenas o organizaciones es solamente participación de dicha consulta, entre comillas, y de ahí el que toma la resolución es el gobierno. Sí, y que uno diga que no quiere hacerlo, la toma la UCAI, la Unidad de Asuntos Indígenas. Sí, pues, Chacha. A veces es mucho mejor que no se realice la consulta, porque ese es el argumento que uno puede tener. Claro, también uno puede decir, también la consulta fue mal hecha, no hubo un cumplimiento de buena fe. Y eso es lo que uno puede alegar, pero efectivamente que va a ser tomado vinculante. Sí, También tenemos que dar paso al segundo bloque. Espero que se haya abordado. Camila, ¿tú querías decir algo? Te podemos dar un minutito antes de comenzar, porque ya son las 11, tenemos nuestra segunda relatoría. Así que muy breve, por favor. No, solo en base a eso de la consulta, es importante tener en cuenta que, bueno, que los tratados internacionales son ratificados por los estados, pero también cada estado tiene la facultad de modificarlo en base a su constitución, y por eso se aplicó el decreto 66 para modificar
para que la consulta no sea vinculante. La consulta es solo un aspecto del convenio 169, y ahí el Estado metió mano, se podría decir, para que esta consulta no sea vinculante. Ahora, la consulta tiene que realizarse sí o sí, y muchas veces ayuda para que los procesos se demoren más. No sé, abordar, que no se realice un proyecto de intervención, un proyecto extractivista. Y lo que es importante tener en cuenta igual es que este mismo proceso de consulta, las comunidades o los pueblos originarios tienen la facultad de exigir, por ejemplo, asesores para las propias comunidades, y, por ejemplo, contratan un abogado o un antropólogo. Y ellos pueden consulta. Y cuando ejecuten esta acta, se puede ir viendo las determinaciones que se van tomando. Entonces es importante, porque cuando se termina la consulta y está el acta con las determinaciones, ahí se puede ir apelando de que se llegaron a ciertos consensos con algunas entidades del Estado. Por ejemplo, el MOP, cuando se quiere hacer una carretera. Entonces es importante tener esas determinaciones, y, o sea, esos conceptos, y lo que se puede apelar cuando uno realiza una consulta. Y es importante también el empoderamiento y el conocimiento que tengan las y los dirigentes de las comunidades, que muchas veces no saben que es una exigencia cuando se va a aplicar un proyecto de desarrollo social, entre comillas, dentro de un territorio, es que existan asesores y que tengan un tiempo determinado para ellos mismos organizarse bajo sus propias condiciones el proceso de consulta. Solamente eso. A Tomás y Ñaña por su aporte, y a Macarena para poder conversar en torno a esta herramienta, y que también es responsabilidad de nosotros ir exigiendo y avanzando para que se aplique y para que realmente el Estado cumpla con este convenio firmado, ¿cierto? Te agradecemos mucho, Macarena, y te agradecemos también que nos haga llegar el apunte para hacérselo llegar también a todos nuestros también y que han asistido a esta escuela. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta corta a Macarena. ¿Se puede hacer vinculante así en una nueva constitución para que sea obligatorio hacer la consulta? Yo creo que sí, pues. Sí, pues, Ñaña, y ojalá ojalá lo logremos. O sea, ojalá que la nueva constitución, si vamos a tomar como marco normativo estos tratados, que se cumplan, digamos, lo mejor. Ha sido una manera de que las consultas sean vinculantes, sí, sin duda. Ojalá, pues, Ñaña. Ya, Dale. qué bueno. Damos paso entonces con nuestra segunda presentación del día. Agradecemos, Macarena, todas tus intervenciones y también tu presentación.